en las labores ocupadas. Y Jesús hablaba de la palabra del Señor y María, su hermana, escuchaba atentamente. Y ella estaba preocupada de hacer todo lo que hacer. Entonces alega contra el Señor y le dice: Señor, aquí que yo estoy haciendo todas las cosas, preocupada de todas las cosas. Y Jesús le dice: mujer, María está escuchando palabra de Dios y a ella no le será quitado eso. ¿Por qué? Porque el hombre generalmente está preocupado de las cosas. Yo hoy día pensaba, decía: Señor, hoy día quiero hacer un ayuno desde las 7 de la mañana hasta las tantas horas. No les voy a decir hasta qué hora. Yo le decía: hoy día, Señor, hoy día en la madrugada, como a las 1 o 2 de la mañana, porque estaba despierto. Le decía: Señor, pero escucha, ¿me podría ayudar a prepararme para el ayuno? Ayúdame a prepararme, porque hasta para el ayuno hay que prepararse, hermano. No es decir: hoy día jugué a la pelota, hoy día llegué a la casa, vi televisión, hice todas las cosas, ya mañana yo ayuno. No, porque estáis débiles, estamos débiles, ¿sí o no? Amén. Amén, estamos débiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para el ayuno. Señor, ayúdame a prepararme de aquí en 2 días más o 3 días más. Señor, ayúdame, que lo estás preparado para el ayuno. ¿Para qué? Para vencer las debilidades que cada día tenemos. Gloria al Señor. Y por eso estamos aquí, por hermano, con las debilidades que tenemos, pero con el corazón lleno de alegría de escuchar la palabra del Señor y de hacer su voluntad y de escuchar el mensaje divino de su palabra. El mensaje de la palabra del Señor está hoy día en Juan 17, 1-3. Buscamos la cita bíblica de Juan, donde el amado de Dios escribe este libro. Juan el amado. Siempre pensé que Juan el Bautista había escrito este libro. Maravilloso. Ir aprendiendo cada día cuando nosotros vamos entrando a esta lucha. Juan 17, 1-3. Juan 17, 1-3. Le ayudamos a quienes no lo encuentran, le ayudamos un poquito a quienes les cuesta un poquito más. ¿Amén? Y cuando hayamos encontrado, confirmamos con un amén. Siempre, como les decía, siempre creí que el libro de Juan lo había escrito Juan el Bautista. Y cuando empezamos a conocer a nuestro Señor, empezamos a entender tantas cosas maravillosas que son ocultas para nosotros a veces. Y estas cosas pequeñas son ocultas que a veces uno cree, las mira como que no fueran de tanta necesidad. Es urgente que nosotros, y necesario que aprendamos quién escribió los libros. Sí, hay un libro que está escrito aquí que no se sabe de quién es, pero se cree que es de Pablo, que es hebreo, el libro de Hebreo, ¿cierto? ¿Cuántos saben eso? Sí, amén. ¿Amén? Es bonito que aprendamos quién escribió los libros. También saber cuáles son los profetas mayores y los menores, los libros, dónde se encuentra cada libro, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Para gloria de Dios, damos inicio al mensaje de la palabra del Señor, leyendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, bendito Rey de los cielos, santo es su nombre, amado Dios. Estamos delante de ti, Señor amado, porque somos, Señor, polvo. Señor, dice su palabra que fuimos levantados del polvo. Sí, Señor, tomados del polvo, dice su palabra, Señor. También dice su palabra que tú nos hiciste a imagen conforme a tu semejanza, Señor amado.
Señor, esta imagen y semejanza, Señor, te alaba, Padre. Alabamos tu nombre. Esto, Señor amado, que somos nosotros que estamos delante de tu presencia, Señor. Adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Ya estando aquí, Padre amado, hemos vencido hoy, Padre amado. El día de mañana no nos pertenece, Señor amado Dios, como dice su palabra. Señor amado, en este momento hemos leído, Señor, el consejo de su palabra. Su palabra por sí sola, mi Señor amado, redarguye de pecado, redarguye, mi Señor amado, a cada uno, Señor amado. Tú conoces cada corazón, amado Dios. Tú conoces lo que hay dentro, lo que quiere el corazón, amado Dios. Tú sabes y conoces la mente, aún, Señor, cuando dice su palabra, que aún nuestros labios no lo hablan. Tú ya conoces, Señor, amado Dios, las palabras. Sí, Señor, porque tú eres Dios, porque tu Espíritu está en todo lugar, Padre amado. Sí, amén. Tu Espíritu de vida, Señor, está aún, amado Dios, en los seres minúsculos que no vemos, Señor amado. Señor, porque tu Espíritu es vida, Padre amado. Tú eres vida, Señor, como dice su palabra. Yo soy la vida, Padre. Gloria a ti, Señor. Amamos tu nombre, glorificamos el nombre del Señor. Señor amado, gracias por tu palabra. Bendice, Señor amado, a cada uno de nosotros. Bendíceme a mi Padre, bendiga y guíe, mi Señor amado, mi corazón. Guíe mis palabras, Señor amado, mi ser, todo mi ser, Padre, guíelo. Y Señor amado, respalde, mi Señor, esta su palabra, Señor, y ponga gracia en mí para hablar, Señor, de ella. Como a ti, Señor amado, como tú quieres, como a ti te plazca, Padre amado, porque tú, Señor, haces todas las cosas, como dice el Padre nuestro, Señor. Hágase su voluntad, Padre amado, aquí en la tierra como en el cielo. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Decía la adoración, gloria al Señor. Señor, Señor, aquí estamos, dispuestos ante ti para adorarte. ¿Cuánto cuesta adorar al Señor? ¿Sabe que, hermano, cuesta tanto arrodillarse ante Dios? Cuesta tanto estar delante de su presencia. Y sabe que, hermano, la oración es la llave de todas las cosas. Y cuánto nos cuesta estar arrodillados delante de la presencia del Señor. Es una lucha, es una lucha. Y cada vez que vamos a orar, algo se nos mete en la mente, algo se nos pone. Y ahí es donde nosotros flaqueamos y dejamos de lado más rato, más rato, más rato, más rato. Al final no llega nunca ese rato. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho, hermano. Dice la palabra del Señor amado en Hebreos, vamos a ir al libro de Hebreos 5:7. Jesús ora por sus discípulos. Aquí en este momento tan difícil que va a pasar Jesús. Jesús va a pasar un momento, va a pasar un cuadro muy, muy difícil que incluso él mismo tuvo que arrodillarse ante el Padre. Hermanos, pongamos atención en esto. Jesús mismo tuvo que arrodillarse para orar delante del Padre. O sea, si Jesucristo tuvo que arrodillarse y orar, hermanos míos, ¿qué nos espera a nosotros? Si Jesús es el Dios verdadero, dice, yo leí esta palabra y decía, Señor, qué grande era la fuerza del enemigo, el poder del enemigo. ¿Saben por qué? Porque el enemigo no quería que Jesús hiciera su trabajo, porque él interfería en todo lo que Dios hacía. Fíjense que los fariseos siempre estaban detrás de Jesucristo, siempre estaban, ¿por qué tú haces estas cosas? Y entonces la lucha de Jesús fue más que de cualquiera, porque si Jesús fallaba, porque acuérdense que los discípulos tenían lucha, pero los discípulos tropezaban. ¿Y qué los levantaban? ¿Quién era el que los levantaba a ellos? Jesucristo. Oraba por ellos, intercedía por ellos. ¿Se acuerdan que Pedro, el Señor le dijo, Pedro, hoy día el diablo te pidió para zarandearte, Satanás te pidió para zarandearte, y yo tuve que orar para que no fuese zarandeado, para que tu fe no decayera, ¿cierto? Sí, porque al ser zarandeados nosotros, ¿qué pasa con la fe? Se va a la tierra. Se va a la tierra. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos la oración. Jesucristo mismo entonces tuvo que arrodillarse como hombre, porque acuérdense que él estaba en la carne, acuérdense que era un Dios hombre, y él venció la carne, él venció los deseos de esta carne
que cuesta tanto, amado hermano. Oiga, hermano amado, hasta gritar un gol de un equipo que a ustedes les gusta, eso es pérdida. La carne perdió. Porque ya perdimos gritando un gol, pues si nosotros no estamos para eso. ¿Para qué el Señor nos llamó? Amén. ¿Para qué nos llamó el Señor? A servirle. Para adorarle. Para adorarle. Para glorificar su nombre. Sí. Dice Jesús a los discípulos, Hebreos 5:7, dice la palabra del Señor, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Qué es lo que es eso? Ruego y súplica es porque estaba delante del Padre, es porque Él estaba suplicando por los discípulos. En ese momento los discípulos eran, ustedes ya los conocen, eran 12 discípulos, uno dice que era del maligno, pero Él oraba y rogaba por sus discípulos, pero en este tiempo somos nosotros. Acuérdense que nosotros seguimos el Evangelio de Cristo, como lo siguieron sus discípulos. Entonces, sí, en este tiempo nosotros tenemos que tomar esta palabra para nosotros. Y dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Bendito Dios, aleluya. Con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por esa causa Jesucristo oraba, porque venía el momento de la muerte. Y oraba con gran clamor, dice la palabra del Señor, con ruegos y súplicas y lágrimas. Sí, amén. Oye, amado hermano, se dice que en Estados Unidos, cuando estaba la ley, creo que todavía está, la ley de muerte, la persona que estaba condenada a muerte, dicen que no dormía durante días y quizás semanas. No podía dormir, no podía concebir sueño porque estaba siempre preocupado de la muerte. Eso es lo que se dice de lo que pasaba en Estados Unidos. No sé, como le digo ahora en este tiempo, si todavía está la pena de muerte, creo que sí. Pero ese hombre no podía dormir, no podía concebir sueños, no podía estar tranquilo. Imagínense nuestro Señor Jesucristo como hombre que sabía que iba a la cruz y a la peor muerte. Recuerden que la muerte de la cruz era la peor muerte porque era en relación a que los romanos crucificaban a las personas para que la gente que viera que como lo crucificaban no hiciera más delitos, no cometiera más delitos. Entonces, ¿qué pasaba? Que hasta a los peores, ¿cómo podríamos decir? Bandidos de la ley en esos tiempos, a los que hacían más males, los castigaban con una muerte dura. Sí, amén. Y la muerte de la cruz era la más dura. Amén. Pero eran perversos, pues. Si a los que crucificaban eran gente perversa. Sí. Y dentro de ellos estaba, acuérdense que Barrabás. ¿Cierto? Amén. Todos nos acordamos de Barrabás. ¿Saben qué, hermano? A veces nosotros somos peor que Barrabás. Porque Barrabás, Dios, Jesucristo, ¿saben qué? Tuvo misericordia de Barrabás. Le dio una oportunidad. Le dio una oportunidad. Por eso nosotros tenemos una oportunidad. Porque también fuimos peores. Fuimos malos. Porque negamos a Cristo. ¿Cuándo lo negamos? ¿Saben cuándo lo negamos? Cuando no nos acordamos de Él. Cuando no lo glorificamos. Cuando hacemos cosas que a Él no le agradan. Ahí nosotros lo rechazamos. Escucha, personalmente también tuve hartos años perdidos. Y estando perdido en el mundo aprendí tantas cosas que, escucha, dije yo, este mundo, si no me porto de esta manera, no la paso bien. Pero si yo me llego de nuevo al Evangelio, siempre estaba pensando en llegarme al Evangelio de nuevo, porque me costaba volver. Y decía, pucha, pero si mejor espero un poquito más, porque si llego al Evangelio, después yo no voy a pedir seguir haciendo las cosas que hago siempre. Y es verdad, hermanos míos. ¿Saben qué? La lucha es tremenda cuando uno está en el Señor y después se va al mundo. Pero volver cuesta el doble. Así que ni piensen en irse al mundo, hermano mío. Ni piensen, porque cuesta mucho. Amén. Porque ya sabe que tiene que portarse bien y que Dios ahí va a estar. Sí, amén. Va a estar. ¿Ya? Amén. Entonces, necesitaba orar, dice la palabra del Señor, porque también era hombre.
Y dice Jesús ora en Getsemaní. Siempre el Señor oraba en Getsemaní, Mateo 26, 36 a 44. ¿Por qué oraba en Getsemaní el Señor? Mateo 26, 36 en adelante. Mateo 26, vamos a ir ahí en el libro de Mateo 26. Gloria a Cristo. Voy a tener que hacer. Amén. Jesús ora en Getsemaní. Dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué necesitamos orar al Señor? Va a fortalecerse, pues, hermano. Fortalecerse. La oración es la llave de todas las cosas. Como tal nos sale que la oración es la llave de todas las cosas. Estoy buscando y no sale como tal así, sale de otra forma. Vamos a buscarlo más rato, vamos a dejarlo pendiente y vamos a leer qué dice la palabra del Señor aquí en Mateo 26. Dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, y quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló cantando y alabando, cantando y adorando, diciendo gloria a Dios. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Sabe qué, amado hermano? Santo. Yo soy Pedro. Yo sé que usted también va a decir: yo también soy Pedro. Pero, ¿sabe qué, hermanito? El amor de Dios es tan bueno que Pedro, ¿cuántas veces perdonó a Pedro? Entonces yo digo: ¿cuántas veces me va a perdonar a mí? Yo he tenido hartas faltas, diariamente cometimos muchas faltas. Nos cuesta mucho levantarnos en la mañana y orar. Nos cuesta mucho acostarnos y orar. Leer la palabra del Señor nos cuesta mucho. Buscar la presencia del Señor cuesta mucho. Pero si seguimos la regla de nuestro Señor, vamos a poder vencer. Dice: otra vez fue y oró, dice la palabra del Señor. Vino luego a su discípulo y lo halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí está. Nosotros la carne la tenemos que crucificar cada día. Amén. ¿Cómo podemos dejar la carne crucificada? No significa que nos peguemos con un clavo en nuestras manos ni en nuestros pies, ¿cierto? Nosotros tenemos que crucificar la carne, que le da sentido espiritual. Un sentido que nosotros tenemos que buscar la manera de poder seguir adelante sin fallar. Amén. Haciendo las cosas que Dios nos pide. Amén. Amén. Dejando a un lado todo lo que nos llama la atención del mundo. Hay tantas cosas que nos llaman la atención del mundo, que nos tiran para ese lado, y lo único que podemos hacer es orar al Señor, buscarle de rodillas, clamar a Él y seguirle fielmente. Dice la palabra del Señor: vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino nuevamente a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ahí está. Cuando el Señor termina de hablar estas palabras,
se produce el arresto de Jesús, se produce el momento al cual el Señor ya estaba preparado. Amén. ¿Por qué ya estaba preparado? Porque Él había orado ya. ¿Cuántas veces oró? 3 veces. 3 veces. ¿Y cuánto duraba la oración? Al menos 1 hora. Al menos 1 hora. Dios no oraba como, Jesucristo no oraba como nosotros 5 minutos y se aburría. A veces nosotros estamos 5 minutos en la oración de los acá y ya estamos quedándonos dormidos orando. Lo digo por mí, cada uno ya conoce cada uno conoce su oración, pero nosotros la verdad es que ahí es donde fallamos, ahí es donde somos débiles. Pero Jesucristo, aquí cuando ya dice la última palabra, ya está preparado y ya está fuerte para que aquel que viene a Él, Él ya estaba preparado para hacerle frente. ¿Quién era el que venía ante Él? El diablo, pues, hermanos míos. El diablo venía. ¿Quién empujaba a los fariseos para que fueran en contra de Jesucristo? El enemigo. Si la lucha de nosotros contra qué es, contra el enemigo, no es contra carne y sangre, ¿cierto? Dice la palabra así, sino que todo lo que no vemos, todas las potestades, todo ese círculo que está alrededor de Satanás, el enemigo. Nosotros creemos por fe que las tinieblas, o sea que el cielo está lleno de tinieblas, el segundo cielo está lleno de tinieblas. Nosotros estamos bajo una mirada diaria que no nos damos cuenta. Podemos comprenderlo porque el Señor nos ha enseñado su palabra, que hay una lucha espiritual que nosotros no vemos y todo el día estamos siendo observados por el ámbito espiritual. Estamos siendo observados por las tinieblas y por la luz. Sí, amén. ¿Sabe cuáles son las luces? ¿Cuáles son las tinieblas? El diablo y sus seguidores. Sí. Porque hay seguidores humanos también. ¿Sabes por qué? Porque el diablo está metido en hombres. Porque hay brujos. El Señor los reprenda. El Señor reprenda al diablo. Sí, hay grupos que están luchando contra los cristianos. Santo. Acuérdense que hay gobiernos que están en contra de la predicación del Evangelio. Sí, Hace amén. poco tiempo atrás había una se produjo raramente, no sé, antes que hubieran las elecciones de Santiago de la alcaldía, porque acuérdense que hay alcaldes nuevos. Sí, amén. Antes que se produciera la ¿cómo se llaman estas cuestiones? Las votaciones, cuando estaban produciéndose las votaciones, había mucha persecución en la plaza de armas. Los carabineros llegaban mucho a los cristianos que estaban predicando, los molestaban mucho. Antes que terminara la alcaldía anterior, ¿saben por qué? Porque la alcaldía anterior eran comunistas, gente comunista que estaba en contra de la Biblia. Y ellos querían sacar la Biblia del gobierno. Ellos querían sacar la Biblia de la República, del Estado. Entonces estaban en desacuerdo con la Biblia, porque quieren hacer caso a las leyes humanas. Ellos quieren guiarse por las leyes humanas y no por las leyes de Dios. Ojo, ahí tenemos que orar harto porque este país es uno de los pocos países donde se deja predicar libremente. ¿Saben que hace poco estuvo congregándose con nosotros una hermana desde Argentina? Una hermana desde Argentina que decía que esto no se veía allá, que extrañamente rara, nosotros pensamos que en todos lados igual. Hermano, no es en todos lados igual. En Chile, gloria al Señor. Oiga, hermano, deberíamos darle gracias todos los días que se puede predicar el Evangelio. Dice que muy rara vez se ve a alguien predicando en la calle. Yo sé que en Argentina se predica en la calle porque he visto prédicas de la calle, pero esa hermana que vino dijo que allá no se ve esto. Iglesia, no hay. Dijo lo que habían en Argentina eran muchas canchas por todos lados. Canchas de fútbol y bueno, yo digo de todo tipo de canchas. ¿Por qué? Porque el Dios de Argentina, ¿cuál es? El fútbol. Cuidado con ese Dios, hermano. Cuidado con ese Baal. Cuidado con ese Baal. El Baal del fútbol es muy poderoso. Atrae multitudes. Ustedes ven cómo saltan los seguidores del fútbol, los fanáticos, cómo saltan por su equipo. Cómo en la calle, en el metro, destruyen el metro, y hasta a mí me molesta ver a uno cuando traigo una camiseta, oh, ya vienen estos,
y aparecen y empiezan a saltar y a cantar y nadie les puede decir nada. Porque hasta el gobierno lo apoya. ¿Sabe por qué el gobierno lo apoya? Porque no le dice nada, po. No le dice nada. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esos dioses que a veces miramos a huevo y no, tengan cuidado, hermano. El Dios del hombre es el Señor Jesucristo. ¿Quién dice la palabra que vino? ¿Quién es el único intercesor entre Dios y los hombres? Jesucristo. Cuidado con ese Baal. Cuidado con el Baal de las comedias. Cuidado con el Baal de la televisión. Amén. Hasta en las noticias hay Baal, hermano mío. Hasta en las noticias vemos cómo ya no hay pudor. Hay hombres que son mujeres, que se creen mujeres hablando. Y todo eso lo hacen ver normal. Ni la televisión tenemos que ver. Solamente nosotros tenemos que tratar de buscar palabra de Dios. Amén. Las redes sociales están llenas de palabra de Dios, pero también hay que tener discernimiento. Para eso tenemos que tener un acercamiento a Dios cada día para que nosotros podamos entender lo que estamos viendo. Escuchar la palabra del Señor, pero con oídos del alma, con el oído espiritual. Amén, hermanos míos. Entonces, ¿qué pasaba con Jesucristo? Que cuando llegaron al arresto de él, ¿qué pasó? Que leemos más abajo, dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿De quién? ¿Parte de quién venía? De los fariseos, de los sacerdotes, de los principales ancianos del pueblo y de los ancianos del pueblo. Aquí era en ese tiempo los sacerdotes eran gente que tenía mucho poder. Los sacerdotes hoy día también los sacerdotes tienen poder. El Señor nos guarde y nos bendiga y nos ayuda a entender que los sacerdotes, digamos católicos, digamos sacerdotes que no son de Cristo, engañan a mucha gente. Yo el domingo les contaba a mi hija que me sorprendía cuando fui a comprar, el domingo en la mañana fui a comprar pan al negocio y al frente hay una iglesia católica en la plaza. Y sabe que es una capilla se le llama. Y sabe que me sorprendí, yo le conté a mi hija, estaba sorprendido, había mucha gente, no eran pocos. ¿Sabe qué sorprendente? Vehículos afuera. Miren el engaño del diablo, digámoslo así. Porque el diablo es el que maneja la iglesia católica. Sí, porque, amén. Dios no es el Dios de la iglesia católica. Ellos no proclaman la iglesia católica, no proclama al Dios Jesucristo, al Señor Jesucristo. Ellos aman a María. Sí, amén. Ellos creen que María es la que los va a salvar. Sí. Están perdidos. Porque la palabra de Dios, que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Cristo, sí, Gloria a su amén. nombre. Gloria a su nombre. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, y el que les entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prender. Cuidado con besar a Jesucristo. Cuidado con darle besos y después fallarle. Cuidado con decirle gloria a Dios y después en la calle hacerse el desentendido. Tengamos cuidado, hermano, en la pega, en Amén. el trabajo, Sí. en el metro, Amén. en la locomoción, en la micro, Amén. donde quiera que vamos, incluso pasando por las calles. Cuidado, hermano, cuesta mucho. Nosotros somos traidores cuando, digámoslo así, una palabra no tan fuerte, somos infieles cuando nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada, lo que a Jesucristo no le agrada. Cuando hoy día estamos diciendo la gloria a Dios y mañana estamos metidos en otras cosas. Aleluya. El Señor nos ayuda, hermano. Sí, El amén. Señor nos ayuda a confiar en Él y a creer que Él será con nosotros en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? Cuando estemos con Él en el cielo. En el día postrero. Vamos a estar con Él. Amén. Y cuando Judas traicionó a nuestro Señor, yo decía también, pucha Señor, a veces yo soy peor que Judas, merezco la muerte. Pero ¿sabes qué, hermano? No crean eso, porque por eso vino Jesucristo al mundo, a salvar a los que se había perdido, a los peores. Sí, amén. El Señor dice que no vino a los justos. No. ¿A quién vino? A los pecadores. Entonces, no crea que no le ponga el diablo eso en la mente ni en el corazón. Que pucha, yo soy peor que Judas y
y merezco la muerte. No, hermano, si el Señor vino a dar vida y vida En abundancia. para gloria de Él. Y ahí estamos, y ahí es donde nosotros decimos, Señor, gracias, gracias porque tú viniste y estás abogando por mí delante del Padre. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo el Señor pidió perdón después que lo clavaron? Aleluya. Oh, Dios santo, maravilloso es el Señor. Gloria a su nombre. Estaba preparado entonces el Señor cuando lo tomaron, Él ya sabía. ¿Y qué les dijo? Dijo, prenderme a mí, pero a ellos dejadlos ir, ¿se acuerdan de esa palabra? Ya, dejadlos ir. El Señor estaba incluso ahí, en ese momento estaba protegiendo a sus propios discípulos y sabiendo que Pedro lo iba a negar 3 veces. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Sí, amén. Aleluya, gloria a Dios. Jesús y la oración, Mateo 6, 5 al 8. Vamos a ver cómo debemos orar. Jesús y la oración. Mateo 6, 5, 8. Busquemos el libro de Mateo 6, 5, 8 para que podamos comprender un poco la oración. Aleluya, gloria a Dios. Mateo 6, 5, 8. Dice, amado Dios, dice la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Miren, en ese tiempo decía, hablaba de los fariseos. En ese tiempo, que los fariseos eran una secta poderosa, así como hoy en día en la secta de la Iglesia Católica. Hoy día andaban los testigos de Jehová, me llamaron como media hora, hermano. ¿Sabe que hace como un par de meses atrás habían venido también los testigos de Jehová a golpearme la puerta y yo salí y dije, voy a pelear con este diablo? El Señor lo retenga. Y hablé un poco y ¿saben qué? Quedaron de venir, no vinieron más. ¿Por qué? Porque quedaron boxeados, entonces pasaron meses, entonces estos no vinieron porque dijeron vamos a volver la próxima semana porque conversamos más. Nunca vinieron. Y hoy día vinieron, pero dije no, hoy día estoy ocupado. Mis hijas saben en qué estaba ocupado. Estaba muy ocupado. Estuve muy ocupado para gloria de Dios. El Señor me tenía un trabajo. Y el trabajo era pues, hermano. Estaba ocupado en las cosas de Dios. Entonces sí, dije, amén. no tengo tiempo para ese diablo. No tengo tiempo. Y el Señor me guardó y me protegió y me cubrió. ¿Por qué? Porque yo tenía ganas de salir a pelear con ellos. Si dan ganas de pelear, pero estaba preocupado de la palabra del Señor. Yo estaba preparándome, estaba clamando a Dios. Ya estaba mentalizado desde anoche, como les dije, Señor, ¿cómo voy a levantarme mañana? Son las 2 de la mañana. ¿Saben qué? Me voy a quedar dormido. Ayúdame a prepararme para poder hacer el trabajo que yo quería hacer. Estaba preparándome, hermano mío. Y el Señor es el que hace las cosas, pues, hermano. Sí, yo estoy amén. aquí para la gloria de Dios. ¿Sabe que, hermano? Yo me gocé delante. ¿Sabe que me entró una cosa así quisquillosa cuando la hermanita estaba diciendo que mi hermana Scarlett orara? Y al tiro el papá, el protector, al tiro el super, no sé qué se cree. Nosotros somos superhéroes con nuestros hijos, ¿sí o no? Somos superhéroes. Y cuando la oración dije, no, hermano, ¿no es cierto? Le dije, hermana, y me dijo, sí, hermana, amén. Ahí el Señor me dijo, me tambaleó, me dijo, sí, amén. Y eso es ¿por qué? Porque el enemigo no quiere que aprendamos. Y cuando a mí me tocó, hoy día yo sabía ya, hoy día en la mañana, yo ya sabía de antes que me tocaba predicar, me estaba preparando de antes, que me tocaba predicar. Pero hermano, predicar no es fácil, ¿sabe por qué? Porque el Señor es el maestro, ¿cierto? ¿Cómo decía? Rabí, que significa traducido, maestro. Él es el más grande predicador de la historia, y del cielo y de la tierra. Amén. Ya. Sí, amén. Ya, después que él venía, los discípulos.
grandes predicadores. Dicen que de los más grandes predicadores fue Pablo. Pero yo, ¿sabéis qué, hermano mío? Pablo yo encuentro que era grande, sí. Pero dice la palabra del Señor que había uno mayor que ese. ¿Se acuerdan de él? Juan el Bautista. Dicen, ¿cómo dice la palabra del Señor, hermano? No ha nacido de vientre de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Es el mayor de los hombres y el menor en el reino de los cielos. Oh, aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando me tocaba preparar el mensaje de la palabra del Señor, yo estaba diciendo, Señor, gracias por este trabajo, gracias porque me usas. Y así a usted también lo va a usar, hermano. Ojo, que en cualquier momento aquí van a pasar a orar por las peticiones, por las ofrendas, por los 10 minutos. Se supone que son 10 minutos de oración, pero no, eso lo da el Señor. No son 10 minutos, es un decir nomás eso de los 10 minutos. Pero en cualquier momento tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para la guerra. ¿Cuál guerra? La guerra espiritual. Amén. Y esta es la guerra espiritual, hermano. Estar aquí es lo más difícil. Le costó, yo creo que les costó a los... Miren, ¿sabe qué? Cuando estaban los 120 unánimes, decía la palabra del Señor que eran más de 5, eran miles los discípulos que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, amén. Eran miles, más de 5.000. ¿Y cuántos quedaron? ¿Se acuerda cuando uno dice, oye, nos juntamos en la esquina, vamos a jugar a la pelota, y la pelota la fueron a buscar, y eran como 100, y después cuando se demoraba, a mí me pasaba, se demoraba el de la pelota, y ya quedamos 50, y pasaba media hora, y quedamos 20, y jugamos los 20, 5 en 5, pero éramos muchos. Así también no tiene nada que ver, pero es un ejemplo, cómo los discípulos eran tantos y quedaron solo 120. ¿Y saben qué? Los 120 recibieron el poder del cielo. Hoy profetizaban y hablaban en lengua. Gloria a Dios. Oye, el domingo mi pastor estaba predicando, el domingo, no, o sea, el viernes. El viernes estaba predicando y decía, hoy se me fue se me borró, estaba 120. No, voy a seguir con este porque tenía una buena y se me fue, no sé, me la quitaron, en serio, me la quitaron, yo la tenía. Pero el Señor reprenda al enemigo. Y bueno, y quedaron solamente 120. Pero ¿cómo quedaron 120 si eran más de 5.000? ¿Saben por qué? Por la debilidad, por hermano, porque nadie cree. Nadie cree. ¿Cuántos somos aquí en esta población nomás? Somos miles y miles. ¿Y cuántos creen? ¿Cuántos están aquí dentro del templo? Si somos aquí, ¿cuántos deberíamos haber? ¿Unos 50? Digamos que podríamos haber ya 40. ¿Cuántos vemos aquí? Serían 2, 4, 6, 8. Somos como 20 máximo. Y deberíamos haber aquí entre 40 y 50. Entonces pasó en esos tiempos, hermano, que cuando el Señor, la promesa, pero la promesa venía de los propios labios del Señor Jesucristo. O sea, el mismo Dios le estaba prometiendo algo. Ahora nosotros estamos solamente por fe, por su palabra. ¿Qué es la fe? ¿Dónde está? En Hebreo 1. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Cierto? Amén. Y eso, por eso estamos acá. Amén. Entonces esos 120 estaban por la fe, creyendo que venía la promesa del Espíritu Santo, la cual ellos no conocían. Acuérdense que el Espíritu Santo no estaba en la tierra, porque era necesario que el Señor volara a la presencia, a su trono de gloria, y descendía el Consolador, que era el Espíritu Santo, la luz del mundo. Entonces, ahí los 120 estaban esperando, y ¿saben qué? Cuando recibieron poder del cielo, cuando recibieron poder del cielo, empezaron a profetizar, empezaron a hablar en lenguas extrañas. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Cuando nosotros estamos delante de Dios, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos bautice con lengua. Y de eso estaba hablando mi pastor, que la lengua es necesario pedírsela al Señor, al Espíritu Santo. Pídale el don de lengua. ¿Por qué?
Porque cuando uno habla lenguas espirituales, celestiales, nosotros podemos, ¿cómo dijo la palabra? Edificar. ¿Cierto? Y también, mejor aún, edificar a la iglesia cuando hay interpretación, ¿cierto? Amén. Y eso es lo que tenemos que pedir. Entonces, ¿qué pasó en ese momento cuando los discípulos llegó el Espíritu Santo y todos profetizaban? Ellos podían hablar, ellos podían sanar, ellos podían levantar a un inválido, podían dar vista a los ciegos. Oye, si Pedro pasaba y se sanaba la gente, cuando iban entrando al templo de la hermosa también, pues, no tengo